Hey Juan, ¿sabes de lo que me he enterado, tío? ¿De qué te has enterado? Pues mira, han abrido un nuevo bar aquí. Podríamos bajar a tomar algo. Abrido, dice. Que sí, que lo han abrido, tío. Tío, tienes que practicar más español, porque esto es un participio irregular. Joder. Abierto. O sea que hay que decir han abierto, ¿no? Sí, en este Menos caso mal, es tío. irregular. Si fuera regular, podrías terminarlo en ado o ido. Pero es irregular, tío, lo siento, es abierto. Y ¿sabes lo que me ha pasado, tío? Estoy de bajón. Se me ha rompido el móvil, tío. ¡Qué desastre! Bueno, te lo voy a decir. Se me ha roto. ¡Ah, roto! Claro. Joder, macho, siempre fallo, tío. Sí, esto es un participio, amigos, irregular. Así que vamos a aprenderlos. Vale. Ok, amigos, ya estamos en la clase 11 del nivel intermedio, Intermediate Level. Joder, ¿cómo corre esto, eh? Bueno, Juan, ¿con qué empezamos? Pues empezamos con lo mismo de siempre, double meaning, ¿vale? Double meaning, bien, let's solve Sí. last sentence. Tenemos la frase de la semana pasada, ¿verdad? Ya, vamos a verla. The sentence is, I have left because I think that guy is a bit insane. So as you know, we should be able to find a word in Spanish with double meaning. So let's translate the sentence Yeah. into Spanish. Me he ido Bien. porque creo que ese hombre está un poco ido. Ah, estar ido es un poquito loco, Sí. ¿no? A bit insane. Sería como he's a bit gone. Ya. He's gone in Yeah. his mind. Está un Bien. poco ido. Y ahora se me ha ocurrido que con la misma frase os voy a dar otro doble sentido. Mira, 2 por 1. Me he pirado porque creo que ese tío está un poco pirado. ¿Eh, Juan? Estar pirado también es estar ido, ¿eh? Es lo mismo, ¿eh? Bien. Ya tenéis ahí dos. Fíjate, ¿eh? 2 por 1. Pero no os piréis porque hay que continuar. Sí, claro. Bueno, let's continue learning more irregular participles in Spanish. You may think, oh, it's a bit boring. It's not boring at all. You need to learn all of them, and we are giving you the most important ones, don't you think, Juan? And then you have to continue doing your own research and practicing. So today we have a verb which is to open, abrir. Abrir. Pues ahí tenemos el verbo, chicos. Abrir. Vamos a ver el participio en distintos ejemplos. I've already opened all the presents and I don't like any. Vaya. Eres muy especialito. Un poquito así. Ya he abierto todos los regalos y no me gusta ninguno. Joder, pues nada, vamos a ver si te Bueno, encontramos algo, ¿no? El año que viene ya. Why did you open the door? ¿Por qué has abierto la puerta? Hace frío, tío. Why did you open it? Why? He's already started his business, Juan. Ah, ok, so he opened the door to the public already. Sí. Ah, ya lo ha abierto el negocio. Sí, mira, yo me alegro por él, ¿eh? Espero que no lo cierre. No, por favor. She has started an interesting debate. Ella ha abierto un debate interesante, ¿eh? Bueno, amigos, abrir debate. Ok, so you can see in Spanish we say to open a debate. We have opened a bank account. Hemos abierto una cuenta corriente. Ya, sí, para ir ahorrando un poquito ahí, ¿no? Claro, o una cuenta bancaria. Ya. Have you opened the mail? ¿Habéis abierto el correo? Don't open it. ¿Qué That's es? bad news. They haven't opened yet. We have to wait. No han abierto todavía. Tenemos que esperar. Ah, Bueno. bueno, esperemos un poco. A ver. Who's opened the box? ¿Quién ha abierto la caja? La tenía que abrir yo. No sé para qué la habéis abierto. The registration period is already opened. Ya está abierto el plazo de inscripción. ¿Nos apuntamos entonces? Sí, ya está abierto el plazo. You see, in this case is the registration period, but plazo could be also like a deadline. Tienes como plazo hasta enero. O te deadline. doy, sí, como plazo te doy hasta enero. O pagar a plazos, installments. Claro, También. ahí tenéis plazos. Next verb. ¿Cuál es? Ah, vale. Next verb. Verbo romper. To break.
Entonces, Juan, no era rompido, ¿no? El participio, ¿no? Eso me hace mucha gracia. Roto. Roto. Ah, Además como que- los huevos rotos, ¿no? Claro, y es una palabra fácil de recordar, yo creo. Está roto. Is broken. Bueno, vamos a ver algún ejemplo, venga. Veámoslo. Veámoslo. I haven't broken that clock. It was her. Yo no he roto ese reloj. Ha sido ella. Amigos, yo no he roto. No, yo no he sido, ¿eh? En este caso, I haven't broken. Ya, correcto. Bueno. You have broken it. Come on. ¿Ya lo has roto? ¿Veis, amigos? Es una expresión. Una manera de hablar. El ¿ya lo has Claro. roto? Podemos decir, lo has roto. You've broken it. Pero esto es, pues, como expresando sorpresa. Bueno, incluso... O enfado. Sí, más también. enfado. Sí. Ya lo has roto. Anda que te ha durado mucho, ¿eh? Te avisé. I warned you. She has broken up with her boyfriend. Ah, en este caso también lo usamos. Sí. Ella ha roto con su novio. Sí. O ella ha dejado a su novio también, se puede Sí. decir, pero han roto. Puede ser recíproco. Han roto. Correcto. Both of them. Claro. Aunque no sería romperse. Se han roto. He's broken the agreement. We can't trust him. Él ha roto el pacto. No podemos confiar en él. No podemos confiar en él. No. O no se puede confiar en él en general. We have broken a window with the ball. ¡Qué mala suerte! Hemos roto la ventana con el balón. Y ahora ya verás tú cuando venga el dueño. También podría ser con la pelota. Sí. Pero claro, las pelotas no son reglamentarias. Why have you broken your silence? ¿Por qué habéis roto vuestro silencio? Claro, dijisteis que ibais a mantener el secreto. Pero no No. habéis podido. Claro, habéis roto el silencio y habéis roto vuestra promesa. Yeah. They have broken loads of hearts. Sí, porque son unos rompecorazones. Sí. Ellos han roto muchos corazones. Sí, they're playboys. Who has broken that? ¿Quién ha roto eso? ¿Quién ha sido? Vamos. Que salga el culpable. All pieces got broken. What shall we do now? Todas las piezas se han roto. ¿Y ahora qué hacemos? ¿O qué hacemos ahora? Comprar más piezas, Juan. No queda otra. If it's got broken, it's because you haven't used it properly. Si se ha roto, es porque no lo has usado bien o porque lo has usado mal. No sabes. Has hecho un mal uso de ello. Claro, hombre. Bueno, Juan, let's show off with our Spanish, don't you think? Claro que sí. Presume de tu español, amigo. Hombre, y si te preguntan cómo lo has conseguido, ya sabes qué decir. Con Spanishfromtheroots. Claro que Definitely. sí. Ya. Hoy, Juan, vamos a ver la traducción de It's worth it. Ah, qué buena esa, ¿eh? Sí, Pero en español cambia bastante. mucho. Sí, porque nosotros decimos merece la pena. It's like, it's worth the pity. Sí. También merecer... O it's like, it It deserves the pity. No, amigos, it's worth it. Merece la pena. Bien, pues vamos a ver algunos ejemplos. Venga. It's not worth it crying for that. No merece la pena llorar por eso. Claro que no. Fijaos que en español va seguido de infinitivo. No merece la pena llorar. ¿Ok? O pagar por eso. Is it worth it visiting that museum? ¿Merece la pena visitar ese museo? Claro que merece Sí. la pena. Bueno, pues me acercaré, tío. It's not worth it working for that money. No merece la pena trabajar por ese dinero. Para nada, vamos. Te están explotando. Sí. It's not worth it to worry about it. No merece la pena preocuparse por ello, ¿eh? No merece la pena, No. tío. Claro, no te preocupes. No hay necesidad. Por supuesto. Finally, it's been worth it. Ah, al final ha merecido la pena.
Totalmente, sí. ¿El qué? Hacer este canal. Eso es. Sí, la verdad es que sí. No nos arrepentimos para nada, ¿eh? Claro, hombre. Crear este canal nos ha merecido mucho la pena. Correcto. Is it worth it studying that much for that salary? ¿Merece la pena estudiar tanto para ese salario? Yo creo que no. Yo creo que tampoco, ¿eh? It's not worth it spending all that money in one car. No merece la pena gastar todo ese dinero en un coche. Que no, hombre. Claro, te puedes comprar 3. O viajar. Claro. It's not worth it to carry on with this. No merece la pena seguir con esto, ¿eh? Lo vamos a dejar, Juan. Chapamos el garito. Cerramos Spanishfromtheroots. Que no, que es broma. Venga. Is it really worth it? ¿Realmente merece la pena? Piénsalo bien. Piensa, ¿eh? It's not worth it for us to keep wasting time on this project. No nos merece la pena seguir perdiendo el tiempo en este proyecto. Claro, ¿veis? En este caso, because I said for us, in Spanish no nos merece la pena. O no me merece la pena, Claro, o no te merece la pena. For me. So, it's not worth it for me. No me merece la pena. En ese caso lo vais a añadir ahí, ¿vale? Yeah. The squeeze of words o the word squeeze Vamos a exprimir una palabra que esta tiene mucho zumo, Juan. is full of juice. Palabra jugosa, se llama cortar. Juicy word. Yeah. To cut. Vamos a ver, que esa es la primera. To cut something. Claro, pues Cortar ¿no? lo que sea, un filete. Entonces, cortar tiene unas cuantas acepciones, ¿no? Unas pocas, vamos a irlas aprendiendo, sí. Vamos a verlas. Cut a piece of rope with a pair of scissors, man. Corta un trozo de cuerda con esas tijeras, ¿eh? Ah, bien. Cortar cuerda con unas tijeras. Usually to cut, you're gonna need the scissors, so cortar, tijeras, maybe these words sometimes are gonna be related. También tenemos a cutter, que en español decimos déjame un cúter. ¿A qué sí, Juan? ¿A qué sí? Sí, nosotros lo llamamos un cúter, pero ya sabéis que es a cutter. Be careful, you're gonna cut yourself with that knife. Ten cuidado que te vas a cortar con ese cuchillo. Cuidado. Chiquillo. Juan, someone has cut off our water. No me digas. Sí, tío. ¿Alguien nos ha cortado el agua? Sí, nos han cortado. Parece que han cogido unas tijeras y te han cortado el chorro, tío. Seguro que ha sido la compañía del agua. Pero también el problema es que nos han cortado la luz. Entonces ya vámonos debajo del puente. Pues mejor, sí. Claro. Now, let's see. If I... Colloquial way. Yeah. If I say I need to cut down on bread, for example, Juan, ¿cómo sería de forma normal? En una forma normal, tengo que controlarme con el pan. I have to control myself. O tengo que reducir el consumo. ¿De pan? Claro, tengo que reducir el consumo porque estoy engordando mucho. Ahora, usando el verbo cortar, Juan, ¿qué podrías decirme? Tenemos aquí una manera coloquial de decir lo mismo. Tengo que cortarme un poco con el pan. ¿eh? Sí. Córtate con las cosas. Córtate con el pan. Claro. Córtate con el alcohol, por ejemplo. Córtate un poquito con el alcohol. Entonces, Claro. reduce un poco el consumo, ¿sabes? Contrólate un poco también. Eso es. So if the doctor tells you, you have to cut down on the bread, pues te está diciendo que reduzcas el consumo o que te cortes Eso es. con el pan. Fijaos que es reflexivo, cortarse, ¿eh? Sí que es verdad que el doctor nunca te lo diría así. No, no. Debe usted reducir el consumo de Claro. pan. Entonces tú luego llegas a casa y dices, me tengo que cortar un poquito con la panceta, ¿no? Me ha dicho el médico sí que me corte con el pan, Sí. ¿eh? Con el pan o con O la con lo que panceta sea. o con el chorizo. Con la grasa. Juan, podemos decir, María ha cortado con su novio. Claro. O María ha roto, como hemos visto Igual. antes. So they broke up. Sí. Cortar con alguien. Cortar una relación, decimos, Sí. ¿verdad? Sí, la verdad es que, claro, ellos cuando dicen romper dicen to split.
up, ¿no? To Yeah, split up. correct. Que es cortar. Ah, realmente. también, claro. Yeah. Hemos cortado. Lo hemos dejado. Sí. We have left the relationship in the back. Ya. Bueno, Juan, si yo te digo ahora mismo, venga, hombre, don't be shy, tío. No te cortes. Bien, podría ser, no seas tímido, pero... Es una manera coloquial de decir, no seas tímido, no Eso. te cortes. Correcto. Y también decimos, no se corta ni un pelo, ¿eh? Qué va, He's macho, straight to the point. It's very straightforward. Es muy típico cuando alguien está hablando y dice, pues yo el otro día fui y me dijo un tío, y yo no me corto, ¿eh? Yo no me corto. Y le dije, mira, ¿sabes lo que te digo? Que esto no es así. I say it as I think. Ya. No me corto. No me corto. Sometimes milk gets curdled. ¿Qué es eso? Curdle. Creo que es cortada. Sí, la leche se corta. La O leche se cuaja. Sí, y se vuelve yogur casi. También decimos muchas veces, cuando hacemos mayonesa, se te puede cortar. Y hay que hacerla despacio porque como se te corte la mayonesa, se echa a perder, Juan. La mayonesa se estropea. Ya. Juan, creo que se me ha cortado la digestión. You had an indigestion. Sí, tío. Joder, macho. Me duele la barriga. Pero es porque te has metido al agua antes de tiempo. A la piscina, sí, tío. Has tenido un corte de digestión. Sí. Así que ten cuidado y reposa. Vale, gracias. Juan, ¿sabes lo que pasa? Que a mi hijo le voy a tener que cortar el grifo. Se gasta un dineral en videojuegos, tío. Ay, le vas a cortar el grifo, ¿no? Sí. So, no more video games. No, I'm going to turn off the tap. Voy a cerrar el grifo, que se gasta Sí. mucho dinero, tío. Nosotros lo decimos así. Te voy a cerrar el grifo. O te voy a cortar el grifo. Los dos. Entonces, pues te voy a quitar las tarjetas de crédito Y se acabó. y se te va a quitar las ganas de tonterías. Ya. Juan, estoy buscando al encargado de este proyecto. Ah, de manager. Ya. O también diríamos... Al que parte o al que corta el bacalao. aquí. Eso es, el que corta el bacalao. Pero amigos, es muy coloquial, ¿eh? Muy Es very coloquial. coloquial. Pero bueno, se usa mucho. Sí. The one who runs the show. O el El que que- parte la El pana. que parte y corta. Sería el que parte y reparte. Se lleva la mejor parte. Se lleva la mejor Sí. parte. Hey Juan, el otro día estaba hablando con un amigo por teléfono y se estaba todo el rato cortando la llamada, tío. Ah, como que se entrecortaba, ¿no? Sí. Como que tenía ahí little gaps. o- Yes, he was breaking up. Ah. And I couldn't talk to him. Había interferencias. Correcto. Pues nada, cambia el teléfono. Tiene toda la pinta así. Uf, Juan, es muy tarde y todavía tenemos mucho trabajo, ¿verdad? It's really late and we still have a lot to do. Tenemos mucha tela que cortar todavía, Juan. Sobre todo en la vida. Aún hay Yes. mucha tela que cortar. We have a lot of fabric to cut. Yes. Sería la traducción, ¿eh? So yeah, I think I see this like I'm still in the game, you know. Aún tengo mucha tela que cortar, ¿no? Sí, o cuando te queda mucho que hacer. También, claro. Me queda mucha tela que cortar todavía, ¿eh? Perfect. Just doble sentido. Tenemos nueva frase de doble sentido. You know that you have to translate this sentence into Spanish and if you're lucky, you will find a word with double meaning. Ok, vamos a ello. I have my lips chapped. I will order a coffee with a little milk. So what happened to your lips? They I have don't like know. little They're- cuts. Yeah? Yes, they're chopped. Bueno amigos, ahí tenéis la frase. Now is your time. You know what to do. Write in the comments and don't forget to hit the like button. Exactly. Spanish De la calle. ¿Sabes una cosa, Luija? ¿Qué ha pasado? El Pedro, que va a juicio, Sí, hombre. tiene un juicio. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? ¿Sabes de qué se le acusa? No, tío, me estoy quedando flipado. El Pedrito, tío, que es una buena persona, pues le acusan de robar una farmacia a mano armada. Pero yo no me lo creo, tío. Sí, Si sí. él nunca ha roto un plato.
Nunca ha roto un plato. He has never harmed a fly. Ah, yeah, es una buena persona, alguien Sí. harmless, pero resulta que el tío robó una farmacia. Bueno, está todavía por probar. Yo no estoy Pues, seguro. Yo tampoco, ¿eh? Bueno, esperemos que sea mentira, Juan. Entonces, amigos, ya sabéis, os he traducido la frase as you say it in English. Nosotros decimos, he's never broken a plate, Ya, but you in England you will say, he's never harmed a fly. correcto. Ahí lo tenéis. Así que bueno, amigos, nosotros nunca hemos roto un plato, ¿eh? Así que nos vamos a ver Así si que- rompemos alguno. Venga, Nos hasta vemos. luego.